un podcast de Cooperativa. Hola Santiago La Chile, hola al mundo que nos sigue a través de Cooperativa.cl. Este primer café de martes 2 de junio, el día después de la primera cuenta pública del presidente de la República, José Antonio Kast. Lo vamos a compartir con el diputado del Partido Republicano, Stefan Schubert, con el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, con el vicepresidente de la UDI, el diputado Eduardo Cretón, y con Raúl Leiva, diputado del Partido Socialista. Todas las miradas acá para debatir y comentar la actualidad en este primer café de hoy. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de Cooperativapodcast.cl. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Ayer en la cuenta pública, el presidente de la República hizo, por supuesto, foco en temas de seguridad. El ministro Arrau es el protagonista en estos momentos porque ya pronto ahí en el Senado va a dar a conocer, ¿no es cierto?, las medidas más en detalle de lo que tienen pensado hacer, y se supo hace un ratito atrás, ¿no es cierto?, que el ministro Arrau le pidió la renuncia a los dos subsecretarios de su cartera, Andrés Joanet y Ana Victoria Quintana. ¿No es cierto?, que les pide la renuncia. Puede haber causado sorpresa, pero bueno, es así, y después de esto va a anunciar los detalles de su plan para mejorar el tema de la seguridad. Recordemos que Andrés Joanet, ¿no es cierto?, es de ex Amarillos, ¿no? Ana Victoria Quintana, que era la subsecretaria de la Prevención del Delito, que también estuvo trabajando con la ex ministra Steiner. Bueno, vamos a ver qué sucede con aquello. Pero en el tema de seguridad hay varios puntos, muchos anuncios, todavía faltan entregar detalles, ¿verdad?, de en qué van a consistir cada uno de estos anuncios. Por ejemplo, el proyecto del Registro Nacional de Vándalos, que arriesgan perder beneficios sociales, que todavía no se sabe muy bien cómo hacer, el tema migratorio, bueno, en fin. Comencemos por el diputado del Partido Republicano, el partido del presidente de la República, Stefan Schubert. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días. Primero, una reacción ante la solicitud de renuncia a los dos ex subsecretarios y de las medidas de seguridad que ha anunciado el presidente ayer. ¿Cuál destacaría? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias, Cecilia, por la invitación. Saludo a los demás panelistas, a Lautaro, a Eduardo, a mi colega Leiva. Bueno, respecto a las renuncias, yo me imagino que esto es algo habitual cuando entra un ministro nuevo que arme su equipo, lo que implica, ¿no es cierto?, buscar personas de confianza o tal vez con las que ya ha trabajado antes. Tiene un desafío grande, mucho por hacer, y probablemente va a funcionar mejor con personas con las que ya haya trabajado. Por lo tanto, yo creo que es natural que busque armar sus equipos de confianza y de gente conocida, y por lo tanto yo creo que a su entrada hacía prever que esto podía eventualmente ocurrir. Sí. Y de las medidas anunciadas, ¿cuál le quedó más clara? ¿Cuál destacaría en materia de seguridad? Bueno, la verdad es que de las medidas anunciadas a mí me parece positivo esto planteado del registro, ¿no es cierto?, de personas que cometan distintas incivilidades. Por supuesto vamos a tener que ver el detalle de la propuesta, así como también de la discusión en el Congreso, pero creo que es algo que puede parecer, como pasa muchas veces, puede parecer algo menor, pero que el impacto suele ser mayor. Y esto tiene que ver con cambiar las conductas de la sociedad. En el fondo es que el que haga algo tan pequeño o que nos parezca tal vez menor y que claramente no es delito, como rayar, por ejemplo, con spray un monumento, sí sea sancionado, porque establecemos que eso, si bien cierto, no es delito, sí es grave y puede generar un ambiente, ¿no es cierto?, tanto en la sociedad cuando está todo rayado, es como una raya más, una ventana menos, y también en el sujeto el decir, oye, hasta eso es algo que la sociedad condena y yo voy a recibir algún tipo de sanción. No voy a salir a la cárcel, no, pero sí algún tipo de sanción, y eso ya modela conductas. Creo que es muy positivo y que puede tener un impacto en la forma en la que la sociedad nos estamos comportando respecto de ese tipo de cosas. Claro, la creación de este registro de vándalos e incivilidades se llama, y ¿no es cierto?, incluye a condenados por crímenes como ataques a carabineros, daños a monumentos, interrupción del transporte público, como a ciertas incivilidades, como nombraba el diputado,
Schubert, rayados en la vía pública, consumo de droga en la vía pública, venta ilegal de alcohol, destrucción de mobiliario urbano. Bueno, para estos últimos, ¿cuál sería la pena? Poder perder derechos sociales, como la gratuidad, la pensión garantizada universal, entre otras cosas. Incluso poder obtener licencia de conducir, pasaporte, poder transferir vehículos y propiedades. Bueno, hay ya algunas voces que dicen, ojo, esto puede ser inconstitucional. ¿Qué pasa con aquellas personas que cometen un hecho de vandalismo pero no reciben ningún derecho social? ¿De qué manera se los va a castigar? ¿Quién va a castigar? ¿Cómo se va a llevar adelante ese juicio? Son todavía dudas que no se han aclarado del todo. ¿Cómo las entendió usted, diputado Leiva? Bueno, primero es un anuncio, hay que ver cuál es la bajada, pero Cecilia, es un tema muy complejo porque el catálogo que plantean originalmente, desde una persona que hace un rayado hasta quien atenta contra un carabinero, usted entenderá que esas conductas son muy diversas y el reproche a cada una de ellas y los bienes jurídicos tutelados son muy distintos, no pueden ser lo mismo. Y el principal problema con las incivilidades son dos cosas. Primero, y lo veíamos ayer en la Comisión de Seguridad Ciudadana también con un proyecto de ley muy similar, y donde se ve el énfasis o la orientación represiva que tiene el gobierno. En primer lugar, es muy difícil la persecución de estas personas. O sea, todos sabemos que se rayan, es cierto, pero cómo se persigue, cómo se individualiza, las posibilidades de detención por flagrancia son mínimas. Ahí existe un problema y grave, sobre todo con el tema de los rayados. Uno entiende que aquellas personas que cometen algún tipo de incivilidad tengan alguna sanción asociada, y esa sanción la establece hoy el propio Código Penal, artículo 486, como un delito, como una falta, se sanciona como una falta, también como una actividad delictual. Lo que sí me parece importante, que era algo en que en la campaña estábamos todos de acuerdo, cada uno de los representantes de los distintos candidatos, era que existiera un registro de incivilidades, vale decir, aquella persona que es sancionada generalmente en policía local por cometer algún tipo de incivilidad o algún tipo de falta, no existía un registro nacional y único, y esa persona, cuando reincidía en otra falta y concurría o se presentaba ante otro tribunal de policía local, incluso de la misma comuna, incluso ante el mismo juez, no tenía él un antecedente que pudiera establecer que era reincidente y por consiguiente ir agravando la falta, que siempre son faltas muy bajas o amonestaciones. Por eso era importante un registro nacional de incivilidades, porque así como cada uno de nosotros quienes tenemos licencia de conducir, tenemos un registro nacional de conductores, y cada vez que nos pasan una infracción o un parte, como se dice coloquialmente, queda en el registro, y eso lo tiene a la vista el juez de policía local. Lo mismo debiera existir aquí, porque efectivamente es bueno poder abortar o acotar estas conductas o denominadas incivilidades que luego pueden ir avanzando en el delito. Pero lo que llama profundamente la atención es que este rasgo sancionatorio no solo tenga eso, sino que además tenga como contrapartida la pérdida de, y ahí me parece importante distinguir, beneficios sociales de derechos sociales. Los derechos sociales son inalienables. Entonces me parecería muy complejo que se hablara de derechos, por ejemplo, a la seguridad social, que fueran coartados por alguien que comete una incivilidad, y lo que se pretende justamente, o la sanción es más perjudicial que la propia conducta, porque claro, si dentro de la incivilidad, Cecilia, termino, es algún rayado y es un joven y que pierde la gratuidad, o que pierde, por ejemplo, el acceso a tener derecho a una educación de mejor calidad, bueno, ¿en qué quedamos? Si la idea es revertir, o alguna persona que lo condenan, exacerbando el ejemplo, Cecilia, se queda sin pensión garantizada universal, y solo para incivilidades y para aquellos que cometen delitos o para aquellos que cometen crímenes, por ejemplo, como criminales de lesa humanidad, siguen percibiendo beneficios del Estado o derechos sociales del Estado, como son las pensiones en Punta Peuco. Si lo aplicamos a uno, apliquémoslo a todo. Uno puede exacerbar el ejemplo, y ahí deriva lo que usted planteaba, Cecilia, la inconstitucionalidad de una norma de esa naturaleza. Todos estamos de acuerdo que hay que avanzar, pero no de esta manera, porque además, el presidente en su discurso, que fue muy vago en materia de seguridad, fue una reiteración de la campaña, no estableció ninguna cifra concreta y no tuvo ninguna palabra para prevención. A ver, ¿qué opina el diputado vicepresidente de la UDI, Eduardo Cretón? A ver si entendí bien, al diputado Leiva está de acuerdo en que esas conductas son reprochables. Lo que no les queda claro entonces es en qué consiste esta medida. ¿Qué opina, diputado Cretón? Hola Cecilia, gusto saludarte, saludar al Buenos panel. días.
Bueno, primero, a grosso modo, yo creo que ayer fue un día importante para el gobierno del presidente José Antonio Kast, porque de una u otra forma esta primera cuenta pública le permite volver a retomar la agenda. Le permite además trazar un camino para que Chile vuelva a recuperar la seguridad y el crecimiento económico, lo cual es fundamental. Y vimos un presidente que es justamente lo que la inmensa mayoría de los chilenos votaron, un presidente con convicción, con responsabilidad y que marca, como te decía, un camino claro. En materia de seguridad, yo creo que retoma la agenda, y una muestra de que la agenda en materia de seguridad se ha retomado es precisamente el hecho de que hoy día el nuevo ministro de Seguridad, Martín Arrau, haya hecho una evaluación de sus 2 subsecretarios y haya estimado que esa evaluación no fue positiva y por lo tanto realiza cambios, lo cual además demuestra que estamos frente a un gobierno que es capaz de enmendar rápidamente el rumbo cuando las cosas no van por buen camino. Y respecto a los anuncios en materia de seguridad, yo creo que hay varios anuncios. Discrepo ahí de lo que dice el diputado Leiva, porque yo vi varios anuncios. Uno tiene que ver con este rol único de vándalo, que parece que es uno de los anuncios más importantes, porque lo que hay detrás de esto tiene que ver también con un principio que yo creo que es fundamental, que es que aquel que comete un delito contra la autoridad o contra lo que es de todos, no puede pretender que después se le paguen beneficios sociales con cargo a lo que es de todos. Y efectivamente, me parece que esta es una buena medida que va a atacar directamente las incivilidades, pero que tiene razón el diputado Leiva cuando dice, bueno, ¿por qué para algunos casos y no para otros? Y yo creo que ese es el debate de fondo. El debate de fondo es si es que nosotros queremos seguir financiando derechos sociales a aquellos que cometen delitos que atentan contra la comunidad. Y le pongo un ejemplo que de hecho lo vamos a ver hoy día en la sala de la Cámara de Diputados, que tiene que ver con el proyecto de escuelas protegidas, de aulas seguras. Nosotros desde la UDI hicimos la propuesta hace mucho tiempo de que aquel que cometiera un delito violento dentro de los establecimientos educacionales, ya sea en los colegios o en las universidades, deje de recibir la gratuidad universal. Y creo que ese principio es el que se recoge también en este registro único de vándalos. Lautaro Carmona, ¿qué tan claro le queda cómo va a funcionar este registro de vándalos? ¿Qué opina al respecto? Y agrego una pregunta. Las personas que están condenadas, supongamos, por un asesinato, por violencia intrafamiliar, por delito de lesa humanidad, ¿reciben beneficios sociales? Por ejemplo, la PGU u otros. Lautaro. Buenos días, Cecilia, y muy buenos días a los panelistas con quienes compartimos este encuentro de hoy día. La primera cosa, escuchando la cuenta atentamente el día de ayer, incluyendo el texto que nos acompañaron, la verdad es que parecía un muy buen cierre de campaña. Parecía una formulación de personas que pueden prometer cosas por hacer porque no están en ejercicio del cargo. Y sin embargo, la verdad es otra. El presidente de la República es José Antonio Kast, tiene un gabinete, un gobierno y tiene compromisos políticos y por tanto expectativas de la gente que los cumpla. La opinión que tiene el sondeo somero, que son los mecanismos de medición de opinión pública que sirven a la fecha, es que hay una creciente distancia y escepticismo respecto a el nivel de cumplimiento y la solidez de los compromisos que hizo el gobierno. Y eso lo dicen las encuestas. Ahora, yendo a este tema en concreto, sí. Creo, digamos, que una formulación, el peligro que tiene es cuando los debates legislativos tienen una parcialidad. O sea, no tiene una mirada integral, no tiene una mirada del conjunto de los factores que están concurriendo y las probabilidades de que se relacionen con otros factores como proyección de esa misma política. En ese plano queda un espacio que puede ser muy discrecional. Cuando hablamos de incivilidad y estas no son delitos, por tanto no están vinculadas al Poder Judicial, bueno, ¿quién va a determinar la incivilidad? ¿La autoridad político-administrativa? ¿Qué nivel de discreción va a existir al respecto? Cuando asociamos que la sanción para alguien que altera el funcionamiento, partiendo de expresar, digamos, incivilidades,
Una cosa es el que necesita un recurso de política social del Estado y el otro que puede hacer exactamente el mismo rayado o la misma alteración y que no lo necesita. Una cosa es un rayado en un espacio público y otra cosa es el atentado, digamos, a autoridades del país, digamos. Es decir, ahí hay un rango demasiado amplio. A mí me llama la atención, me preocupa fuertemente porque esto, si uno empieza a mirar cuáles son las experiencias más recurrentes que se asisten incluso en todos los medios de comunicación como incivilidad, por ejemplo, la participación de los adherentes a uno u otro equipo de fútbol, digamos, que va a tener hoy día, además del tema de la ley que tiene que ver con estadio seguro, los temas de las incivilidades que van a agregarse. Bueno, pero lo otro, ¿cuál es el papel del Estado en lo que es la integración, la corrección de conducta, si el Estado va a ser contraparte solo en sanciones, en prohibiciones, en limitar la plenitud de esa persona como parte del país? Dice, bueno, pero es que él comete incivilidad y bueno, por algo está en esa condición, pero por algo lo otro es el Estado, no se puede igualar. O sea, creo que aquí yo aconsejaría un debate con el máximo de antecedentes, no solo a nivel parlamentario, sino a nivel de sociedad, para que haya una conclusión. Nadie va a estar de acuerdo cuando un par de delincuentes asalta algo en términos fácticos y afecta el derecho de una señora que está esperando en la fila del banco su pensión. Nadie va a concebir, digamos, cuestiones que son atentados a la convivencia lógica que debe tener la comunidad en cualquier espacio que sea, en el barrio, en el trabajo. Bueno, pero sobre esa base se puede hacer un gran encuentro, un gran intercambio para ser más acertado en las políticas y no parezcan políticas represivas para contener manifestaciones que luego son de otro tipo, digamos. Hay manifestaciones sociales que tienen sus propias fundamentaciones y sus propias argumentaciones históricas. Entonces, creo que es un debate que está verde. De todas maneras, es un proyecto que me imagino se tiene que discutir en el Congreso, ¿no? Sin ninguna duda. Y ahí empezarán los detalles. Todo el centro. Claro. Ahora, la pregunta que les hacía, los beneficios sociales que reciben personas que están condenadas por delitos graves, ¿alguien de ustedes sabe si siguen recibiendo esos beneficios? Yo entiendo que pierden derecho. Todos, ya, ok. Yo no sé si todos, pero que la primera manifestación es que pierden derecho. De hecho, no sé, digamos, si a las pensiones, cuando son parte de la jubilación, qué es lo que ocurra, digamos. Pero es un tema que tiene que despejarse para que uno en conciencia, en conocimiento de causa, vaya a seguir alimentando un debate que al final puede terminar siendo una coordinación con la formación de modales dentro de la casa de cada uno por parte de la familia. O sea, entonces se puede exagerar, digamos, y podemos llegar a una acción muy discrecional y que sea todo lo contrario de lo que para algunos puede ser la esencia de este proceso, proyecto. Claro. En todo caso, para recibir la pensión garantizada universal no se establece como requisito excluyente la carencia de antecedentes penales, pero no sé, es que algo así dijo el diputado Leiva, por eso me quedó la duda, ¿no? ¿Qué hacer en esos casos? Pero bueno, ese es... Sí, el diputado Leiva. Lo importante es establecer una proporcionalidad, por eso yo exacerbaba el ejemplo, porque hoy día conductas reprochables y dentro de la proporcionalidad que debe existir en un marco de sanción o castigo penal o administrativo, tiene que haber un cierto margen. Por ejemplo, hay derechos que son conculcados o limitados como pena accesoria, por ejemplo, cuando se comete un delito que merezca pena aflictiva, más de 3 años y un día. Los derechos sociales, políticos, por ejemplo, se suspenden, o cuando una persona es acusada no puede participar. Lo que nosotros queremos es ver cómo efectivamente en esta ley o en este proyecto de ley ciertas conductas tienen una sanción aparejada, pero que no conculquen, y por eso hacía la distinción entre un derecho social y un beneficio social. Pues los derechos sociales son consustanciales a la persona y los beneficios, y están establecidos por ley, y los beneficios pueden ser políticas públicas que pueden, no sé, no ingresar al estadio. Lo que yo no quiero, Cecilia, disculpa, es que justamente haya desproporcionalidad o la sanción sea peor
o condene muchas veces con un seco clasista a aquellas personas que tienen menos recursos. Por ejemplo, algo que es actamente reprochable en la sociedad es que alguien no pague su pensión de alimentos. En eso estamos todos de acuerdo que tiene que pagar la pensión de alimentos, y hay un consenso. Sin embargo, si una de las sanciones, por ejemplo, es suspender la licencia de conducir para una persona que es un taxista, bueno, ¿cómo quiere que pague si yo me gano la vida conduciendo y necesito la licencia para pagar la pensión? Lo que yo planteo, haciendo una metáfora que está tan de moda, o una relación, es si un estudiante comete una incivilidad y la idea es poder resocializar y que tenga un adecuado derecho a la educación y que tenga una oportunidad, no le suspenda beneficios sociales que tienen relación con la educación. A eso voy yo. Y por eso hay que estudiar esa materia. Claro. Bueno, ya con el paso de los días se van a ir conociendo los detalles y cuando se comience a discutir, ¿no es cierto?, en el Congreso. Pero en líneas generales, lo decía el diputado Cretón, sacando una conclusión de la cuenta pública de ayer, el presidente logra retomar la agenda en materia de seguridad, que era uno de los reproches que se le hacía desde la oposición, ¿no es cierto?, que si no había plan, etcétera. Se nombra al ministro Arrau, se cambia a la ministra de Seguridad y pareciera que ahí se empieza a mover la aguja, ¿no? En ese sentido, también incluimos dentro de las medidas de seguridad el tema de la migración, que también hubo anuncios en ese sentido, el llamado plan de retorno para migrantes irregulares que después quieran volver al país, ¿no es cierto? Y si cometen delito se los va a tratar de expulsar, y el cambio es que ahora se los va a poder retener hasta 180 días, 6 meses. Actualmente los días son poquitos, pero en todo caso el director del Servicio Nacional de Migraciones, Franz Sauerbaum, los detalles de esta y otras medidas en materia de migración no los tenía todavía claro, no los conocía. A ver si alguno diputado Schubert, no sé usted hasta qué punto comprende bien y sabe bien lo que se ha anunciado en materia de migración. Bueno, en materia de migración, lo que se anunció el día de ayer tiene que ver con, el trabajo también que se está haciendo con otros países, buscando salidas para poder devolver a migrantes, ¿no es cierto?, el denominado corredor. Se sigue conversando esto con otros países. Y sí, también el presidente hizo referencia a un hecho, fíjese, que termina siendo bastante relevante, la forma en la que el gobierno aborda la cuestión migratoria. Y ya el solo hecho de realizar anuncios ha tenido un impacto. Yo creo que eso es muy positivo. Se van a buscar mecanismos, como mencionó el presidente ayer, para fomentar la salida voluntaria de las personas que han ingresado de manera irregular, y esto es ofreciéndoles algún tipo de beneficio, como se mencionó, de poder postular a una visa o a una residencia una vez habiendo salido oficialmente y cumpliendo las normas. En el fondo, haciendo que hayan esfuerzos de distintos sectores para que las personas puedan salir de manera voluntaria, claro. Dado, por ejemplo, que no tenemos hoy día relaciones diplomáticas con Venezuela y que eso hace muy difícil el coordinar con ellos el envío de aquellos que en su mayoría además son venezolanos, y por lo tanto se va a buscar otros mecanismos. Yo creo que aquí hay que ponerse creativos, hay que usar distintas herramientas y establecer distintas alternativas, y lo relevante es que ya el solo hecho de poner control fronterizo de manera más estricta, el tema de las zanjas, ha permitido que haya un ingreso menor y la salida también menor por esos sectores de vehículos y de otros bienes. Por lo tanto, el controlar la frontera y el decir que aquí ya no se va a ingresar más de manera irregular, y el que ingrese no va a ser recibido con beneficios, con prioridades y con una visa asegurada, ya ha tenido un impacto, y yo creo que eso por sí solo es relevante. Ahora viene, por supuesto, todo un despliegue, y para eso el gobierno tiene todavía, digamos, recién 80 días, ¿no es cierto?, 82 días, tiene que seguir adelante con la inversión en tecnología para fronteras, con seguir trabajando con los países vecinos para el asunto del corredor y para otras medidas, y por lo tanto hay mucho todavía por hacer, pero lo bueno es que ya la señal es clara y ha sido entendida. Aquí no se va a ingresar más por la ventana, y el que ingrese vamos a hacer todo lo posible para sacarlo, por lo tanto mejor no venga. Diputado, pero eso era lo que se anunciaba ya en campaña, ¿verdad? En ese sentido, ahora como algo nuevo, digamos, que por ser la primera cuenta pública y se anuncia como algo, digamos, concreto o distinto, o que se está apretando o que cambiando, digamos,
las sanciones, ¿no? Esto de que la persona no va a ser castigada por haber ingresado al país de manera irregular, siempre y cuando no haya cometido un delito, no se le castiga con nada y se le da la oportunidad de poder reingresar al país de manera regular, ¿verdad? Sí, diputado Leiva, quería decir algo, sí. Sí, mire, yo creo que el tema es muy sensible, el tema de migración, pero no hay que dejar pasar un hecho. Yo creo que retoma la agenda, como decía mis colegas, pero de manera negativa al presidente de la República. Yo dudo un fracaso más grande en materia de seguridad que este. No solo a los 69 días el cambio de la ministra de Seguridad, sino que de los 2 subsecretarios de Seguridad. Yo desconozco, ahí hay alguien más experimentado que me pueda ayudar, cuando un cambio de gabinete no solo incluye al jefe de la cartera, sino que a todas sus subsecretarías. Y eso da cuenta del error profundo en materia de seguridad, y que claramente, como todo gobierno, en los primeros 90 días tiene que activar el desarrollo de sus políticas. En materia de seguridad estas simplemente no existen y son un fracaso total, reflejado por la salida de la ministra y de los 2 subsecretarios de Prevención del Delito y de Seguridad. Y ese es un hecho no solo políticamente, sino que un hecho sustancialmente claro del error en materia de seguridad y la falta de planes y programas en materia de seguridad. Y lo que dice en relación con migración es un tema más complejo, porque las señales, pues se habla mucho de señales, no son coherentes, porque por una parte se da discusión inmediata, urgencia a la tipificación del delito de ingreso irregular, y luego se dice que vamos a generar este plan para que se vayan de manera voluntaria, sin distinguir que la expulsión judicial solo se produce por vía de conmutación de pena de la 18.216, de salidas alternativas, de penas alternativas al cumplimiento en cárcel. Pero lo que sí subyace, y que es bueno que el gobierno se dé cuenta de eso, que no es llegar y expulsar, porque si me permite, Cecilia, yo no puedo echar a cualquier persona, tengo que saber quién es. Y por eso el empadronamiento es tan importante. Lo que subyace a esta medida que plantea el gobierno es que el problema lo tenemos con los 330.000 irregulares que hay hoy día en Chile, dentro de nuestro país, porque los flujos migratorios han descendido en el último año de gobierno del presidente Boric muchísimo, no solo por las medidas implementadas, que hoy día se mantienen, Cifrón, todo lo que dice en relación con tecnología, es parte del sistema de fronteras que establece el ejército, que es una política de Estado. Pero lo que sucede es que ya salieron muchísimos cuando estaba la peor crisis en Venezuela, ya no siguen saliendo, porque ya no es difícil que salgan más después de la dictadura de Maduro, pero ahora que el proceso de regularización política en Venezuela o la crisis no se acentúa, ya no hay más personas que ingresen. El problema es los que están dentro. Claro. Y este plan de salida voluntaria requiere necesariamente empadronar, que se conozca e individualice a quienes están en nuestro país hoy día. La idea, y eso va. Si claro, se y es algo bien, que el gobierno nunca lo reconocía. Más que empadronar, pareciera que es invitarlos, ¿saben qué? La persona que está escuchando y que entró de forma irregular, vaya, ingrese a este sitio web y diga que se va a ir. Pero se tiene que empadronar, pues, Cecilia, porque yo no puedo decir que soy Juan Pérez. Porque sería muy complejo, porque una persona que eventualmente haya cometido un delito grave, no, de sin estos delito, fantasmas es que esta invitación es para personas que no han cometido delito. La única falta es que han entrado de forma irregular. Pero a eso voy, pues, Cecilia, porque eventualmente, o sea, esas personas que van a escribir este programa, que me parece bien, necesariamente se tienen que empadronar y debidamente individualizar. Porque puede suceder que una persona que haya cometido un delito atroz en nuestro país, que hoy día no tiene individualización, no está registrado, no está empadronado, diga, oiga, me quiero ir, ¿usted me puede pasar plata para irme? No, primero se tiene que empadronar. O sea, tan complejo como que no entren es ver quiénes salen, porque a lo mejor todo el tren de Aragua se está organizando para poder salir del país de manera subrepticia. Diputado, los invito a seguir a la vuelta de comerciales. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Seguimos entonces en este primer café de hoy con el diputado del Partido Socialista, Raúl Leiva. Tenemos al vicepresidente de la UDI, que es diputado también, por supuesto, Eduardo Cretón, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, y el diputado del Partido Republicano, Stefan Schubert. Algo han hablado, ¿no es cierto?, ya de algunas de las medidas que se anunciaron en materia de seguridad ayer en la cuenta pública. También causó sorpresa ayer en la tarde cuando se firma el ministro Quirós, que dijo que es lo que más le dolió tener que firmar, pero bueno, pide una autorización para
emitir 6.200 millones de dólares más de deuda en el 2026. Así ya Chile va a quedar al borde del 45% de deuda del PIB. Esto causó sorpresa teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, lo que se habla de las necesidades fiscales, de que no se podían endeudar a propósito de, por eso no echar mano al MEPCO, etcétera, etcétera. Y están los recortes y está la mega reforma que ya hemos conversado tantísimo y sabemos cuáles son los argumentos a favor, en contra de esta mega reforma. Quería preguntarle a Eduardo Queretón si le sorprendió esta solicitud de Hacienda para emitir esta deuda. Diputado Queretón, ¿está muteado? Parece que sí. Se lo pregunto a Stefan Schubert. Sí, perdón. Estaba muteado. Ahí sí, Ya. volví, Sí, Cecilia. ya. Lo estaba escuchando atentamente. Oiga, antes de ir a su pregunta, que por supuesto que la voy a responder, para volver un poco sobre el tema en materia de seguridad y de la cuenta pública, dos cosas. Primero, el tema de seguridad, yo creo que esto de la invitación que se hace para volver a salir a aquellos migrantes que no han cometido delito, que han entrado de manera irregular, en el fondo es una forma de regularizar a aquellos que han entrado por la ventana y no por la puerta al país. Y en paralelo yo creo que tiene que avanzar el proyecto de ley que tipifica el hecho de ingresar a nuestro país como un delito, ya no solamente como una falta, sino como un delito. Y en ese caso, yo en lo particular soy partidario además de que el que sea sorprendido 2 veces haciendo esto, se le agrave también la sanción. Uh-huh. Y respecto a la cuenta pública, algo de lo que se ha hablado poco, pero que para mi región de la Araucanía es fundamental, son los anuncios que hizo el presidente José Antonio Kast respecto a la modificación a la ley indígena, que yo creo que es fundamental porque cuando se creó esta ley indígena nunca se dijo cuánta tierra había que entregar, a quiénes se les tenía que entregar y hasta cuándo se les tenía que entregar. Por lo tanto, la ley indígena hoy día se ha transformado en un saco sin fondo y en una camisa de fuerza para el desarrollo de nuestra región, tanto para mapuches como para no mapuches, porque en el caso de las comunidades indígenas le establece una serie de restricciones que ningún otro chileno tiene, como por ejemplo el hecho de que no pueden preferir la propiedad colectiva por sobre la individual, o que pueden arrendar las tierras, y por lo tanto me parece que los anuncios... Incluso hipotecar. Incluso hipotecarla. Entonces me parece que los anuncios que se han hecho en el tema indígena son bastante audaces por parte del presidente José Antonio Kast. Creo que atacan un problema de fondo, que es una mala ley indígena, que no le da garantía, como te decía, ni a mapuche ni a no mapuche, y que por otra parte también ha anunciado cambios en el mecanismo de consulta. Nosotros por tratados internacionales estamos obligados a realizar la consulta indígena, pero hoy día la verdad es que las consultas indígenas son poco representativas y muy poco participativas en la práctica, y por lo tanto me parece bueno también revisar ese mecanismo. Y respondiendo a su pregunta, Cecilia, porque no la quería dejar sin responder, por supuesto que me sorprendió el hecho de que el ministro Jorge Quiroga haya pedido aumentar la deuda, y que viene a demostrar un poco la frágil situación en la que estamos en nuestro país, de que hoy día tenemos una situación de estrechez fiscal, y por lo tanto yo creo que es muy importante que durante estos 4 años podamos revisar bien las próximas leyes de presupuesto para evitar que lleguemos al tope del 45% de endeudamiento del PIB. Entonces, yo creo que en estas circunstancias se hace necesario ver dónde efectivamente podemos recortar aquellos recursos que el Estado está mal utilizando, porque acá el presidente ayer fue muy claro en que no vamos a recortar beneficios sociales, y yo he visto por parte de la oposición muchas veces que se levanta la alerta, algunas veces con mayor razón, otras veces con menos, pero la pregunta que a mí me gustaría hacerle también a la oposición es, bueno, o más bien la invitación, digo, es ayúdenos ustedes también a buscar zonas donde podemos recortar recursos públicos, recortar gasto ineficiente, la grasa del Estado. Nosotros, por ejemplo, desde la UDI le hicimos al presidente una propuesta para fusionar algunos ministerios. Y el día de ayer, en la cuenta pública, el presidente anunció que el Ministerio del Interior se va a fusionar con el Ministerio, con la Vocería de Gobierno. Y creemos que esas son fórmulas de ir buscando tener un Estado más eficiente para que los recursos efectivamente lleguen a quienes más lo necesitan y no estemos gastando recursos de manera innecesaria en burocracia que muchas veces no soluciona los problemas reales y concretos de los chilenos. El tema del recorte presupuestario, por ejemplo, el diputado y jefe de la bancada de la Democracia Cristiana, Jorge Díaz, ayer decía, cuando se enfrenta esta condición de anuncio de una mayor cantidad de recursos que se destinen, por ejemplo, para el plan oncológico, no condice con la reducción de más de 413.000 millones de pesos en materia de salud pública. Eso, la reducción en salud ha sido uno de los temas más criticados desde la oposición, no ahora, desde hace rato ya que viene esto. A ver, Lautaro, unas palabras. Unas palabras, Cecilia, pero 2 cosas previas. Lo primero,
creo que esto de retomar la agenda a propósito del discurso presidencial y la situación que se provoca con los cambios que plantea el nuevo ministro de Seguridad. Vamos a convenir que la actividad política o la actividad de contenido, o como le gusta decir al presidente, me van a medir por hechos y no por mi oración o por mi oratoria, es el contenido de una política y las personas que la llevan adelante. Y en el caso de las dos subsecretarías de seguridad, a lo menos las personas fallaron. Pero ya lo sumamos a que antes falló la ministra de Seguridad. Y lo mismo está pasando con el subsecretario de Ciencia, donde la ministra de Ciencia no responde por nada a propósito de por qué tanta improvisación. Porque al fin podría ser un problema de la derecha, porque está en el gobierno, pero las políticas públicas son de ejercicio para todo el país. Yo creo que tienen que asumir a lo menos estos reveses como indeseados, como situaciones que muestran que hay falta de mayor precisión, si no en las políticas, porque también quedó demostrado eso, sino también en las personas que van a llevarlas adelante. En el tema de la deuda y el crecimiento, solo una cosa, digamos, se cayeron las catedrales. Era intocable, era imposible de imaginarse, al punto que la contradicción es, por una parte, rebajar presupuesto y por otra parte, agrandar la deuda para tener más plata fiscal. Es decir, el uso de los recursos públicos fiscales en las proporciones correctas y mediante, digamos, rigor y discusión, es un tema político siempre. Lo tercero no puedo dejar pasar, digamos, porque es muy redundante y la verdad es que quisiera saber después en una definición un poquito más rigurosa y más respetuosa qué es el concepto de la grasa. Es decir, eso que es muy reiterado como recurso para poder disminuir y descalificar a un sector de trabajadores, como que ellos fueran los que montaron esta nomenclatura de modelo y son entonces responsables de cómo funciona. Creo que en el tema de la población y la ley indígena, yo no sé, pues me parece que hace falta conocer más cuál es el origen de este país llamado Chile. Aquí hay pueblos originarios que tenían sus culturas. Aquí hubo políticas no de conquista, sino invasivas que sometieron a esos pueblos originarios. Aquí hubo después, digamos, mediante ya el Estado de Chile, una operación llamada pacificación de la Araucanía, digamos, para hacerse cargo de esos territorios. El origen de la economía de ese sector, la que ellos tienen, incluye la comunidad y la propiedad colectiva, comunitaria, que fue como ellos lograron salvar muchas veces el tema de su patrimonio, porque uno a uno se lo iban vendiendo, quitando y iban achicando las posibilidades que ellos realicen su condición de pueblo que tienen, claro, porque los someten a presiones que están en el mercado y que no tienen que ver con su propia mirada. Yo invito a que veamos de qué manera se potencia. O sea, yo quisiera que tuviéramos de verdad la distinción de la existencia plena de un pueblo originario, y más de aquí tenemos 10 pueblos originarios, incluyendo, digamos, el papel del Estado para reparar daño causado durante siglos. Entonces no es llegar y despacharse una comunidad como que fuera punto a punto, la comunidad respecto a una junta de vecinos o respecto a otro evento social. Ahí hay un debate que se va a abrir. Con mucho respeto, Cecilia, al señor Carmona, que fuera a la Araucanía a conversar con las comunidades indígenas. Lo que pasa es que acá hay una visión. Sí, probablemente va a haber algunas comunidades que no están por la vía pacífica. Por ejemplo, yo no sé si tú estuviste en el encuentro Tapigüe, digamos, ahí en Yungay. No pude estar, pero fíjese que yo trabajé. Yo trabajé en la Comisión para la Paz y el Entendimiento, ¿sí? Y acá creo que hay una visión donde se trata de reducir al pueblo mapuche a una mirada como si todo el pueblo mapuche quisiera preferir la propiedad comunitaria por sobre la propiedad individual, cuando la realidad es que la inmensa mayoría del pueblo mapuche quiere salir adelante, quiere poder heredarle de su casa a su hijo, y por lo tanto yo soy partidario de que haya libertad en esto. Esto no es desconocer la historia, todos sabemos la historia de lo que ha pasado en la región de la Araucanía, pero así como sabemos la historia de lo que ha pasado en la región de la Araucanía. La historia.
Bueno, Por eso, pero si todos somos respetuosos de la historia, Respetemos. señor Lautaro. pero Lo que yo le digo es que hoy día tenemos un mecanismo que ha sido la ley indígena, que es un mecanismo que no está dando el ancho. Porque, por ejemplo, vayamos a los temas de Pero fondo. otro va a ¿Cuánta ser peor, aplicabilidad otro va a terminar. a ver, de a No, uno, porque de a acá- uno. acá- las comunidades mapuche. Acá se la A genera, ver. acá hay una ley indígena. No, Diputado no Cretón, busca terminar sí. con las comunidades indígenas, bajo ninguna circunstancia. Es- Lo que busca es darle libertad Pero a las comunidades evidente, si las indígenas. comunidades mapuche incluyen su patrimonio, digamos, su Es que economía. A ver, eso- pero esto no, va a porque- ser, Sí, se porque vamos, Usted lo que hace es eso- reducir, lo que usted está haciendo es reducir al pueblo mapuche a una categoría, En como si hubiese una absoluto. única forma de ser mapuche. Y eso no funciona No, así. La realidad es No que lo soy- hecho está mira, bastante superada. lo Y primero lo que hoy día te lo tenemos, de a digo, uno, don de a uno. Lautaro, de es a una uno. ley Cierre la indígena. idea, diputado. Sí, que lo que tenemos hoy día tenemos una ley indígena que Ya. no da el ancho, ni para Ok. mapuches ni para no mapuches, porque Yo- primero, yo- no tenemos la cantidad de plata para pagar las aplicabilidades que se han entregado. Yo llamaría a que revisemos, por ejemplo, por qué el gobierno del presidente Gabriel Boric entregó 418 aplicabilidades en 4 años, siendo que en 22 años de aplicación de la ley indígena se entregaron 718. Hay un problema, evidentemente, porque hoy día no tenemos esa cantidad de hectáreas disponibles en la región de la Araucanía, salvo que el señor Carmona o algún otro estén pensando que tenemos que echar a todos los que no son mapuches de la región de la Araucanía. No, Tampoco y tú tenemos estás poniendo esa las cantidad cosas de así, o plata. sea, A ver, Ni tampoco, diputado y Cretón, tampoco, y también diputado- se le genera una expectativa a las comunidades de que se Diputado. les va a solucionar un problema, pero hoy día, con la ley indígena, como está funcionando, esas expectativas terminan siendo frustradas y le terminan generando frustración a las comunidades. Diputado, a ver, dejemos hablar Primero- Lautaro. no, si la precisión es la siguiente. Primero que hable el propio pueblo mapuche. Ni el diputado ni yo por ellos. Que hablen ellos. Y no los interpretemos ni le hagamos ley a ellos porque ellos no sabrían hacerla o porque no sé. No, tienen plenitud de derechos, de inteligencia, de mirada, de experiencia, de historia. Para eso se el hará la tema de consulta. Por eso hay que El cambiar tema los de la mecanismos de libertad. consulta, o sea, hoy día los mecanismos de diputado consulta están Cretón, cooptados espere, por grupos de diputado- interés. Diputado Cretón, espere. Perdóname, pero la consulta tiene que ser, que esa es la falla de la consulta, tiene que ser incluyéndolos en la organización y en la implementación a las propias comunidades. Cuestión que no se hagan en oficina en otra parte, digamos, personas que interpretan Ok. lo que quieren decir. Perdón, A ver, también me deje- gustaría tener oportunidad sí. de opinar, si fuera Sí, posible, porque claro, creo que por hemos escuchado supuesto, sí, bastante. ya, vamos Sí. a la opinión, solo comentarle que el senador Buenchumilla, por ejemplo, ha reaccionado también a esto y dijo que cualquier modificación sea sometida a una consulta real, legítima, verdadera, dialogante y respetuosa para que las comunidades puedan conocer y participar del proceso. ¿Por qué lo cito? Porque si hay alguien que conoce el tema mapuche, el senador Buenchumilla, ¿no? Exactamente. A ver, diputado Schubert quería decir algo y después le damos también la palabra al diputado socialista Raúl Leiva. Diputado gracias. Schubert. Sí. Gracias, muchas gracias. En primer lugar, me gustaría decir lo que quedó en el tintero antes de ir a la pausa, respecto de lo que estaba señalando el diputado Leiva. Yo solamente quiero decir, para cerrar la idea, que yo entiendo bien el ejercicio intelectual de extremar las posturas, pero otra cosa es decir algo que puede inducir a error. Él hizo referencia a que aquí el Tren de Aragua podía estar expectante de esta norma para esperar ser sacados del país, ¿no es cierto?, y llevados a otros lugares. Eso no es efectivo. Lo que se ha señalado respecto de los inmigrantes es que para aquellos cuya falta haya sido el ingreso irregular, se les invite a salir voluntariamente, no para el que cometió delito está en la cárcel. O sea, eso no se ha planteado y creo que es un extremo que va mucho más allá y que puede inducir error. Entonces, ojo, porque además, como bien dijo él mismo, escuchemos cuál es el planteamiento y cuál es la discusión que se da en el Parlamento, pero en el planteamiento inicial jamás está pensado en que aquellos que han cometido delito están cumpliendo pena, vayan a permutarse la pena porque se vaya, salvo que se aplique la ley, ¿no es cierto?, de permuta de penas, y es un caso distinto a lo que se ha planteado. Entonces, yo creo que es importante que este es un desincentivo claro al ingreso irregular, no un regalo para aquellos que han cometido delito, ni menos para mencionar el Pero Tren de eso Aragua. quedó claro, que va mucho más allá del tema del Tren de Aragua. Quedó claro, respecto a lo que diputado. señalaba recién el señor Carmona. Espéreme, diputado Leiva, una frase. Usted dijo algo del Tren de Aragua, es verdad. A ver, ¿a qué se refería? Yo lo que me refiero, y coincido con Hans, es que efectivamente hoy día hay 330.000 migrantes irregulares en nuestro país y algunos de ellos cometen delitos y no han sido imputados debidamente por la justicia. Gran parte de las personas que cometen delitos en Chile, y ese es el problema, no están individualizados. Entonces, cuando tú abres la puerta para que salgan, obviamente, aquellos que han cometido delitos y no han sido imputados, efectivamente se requiere hacer un empadronamiento. Yo tengo que ver quién sale, Schubert. A eso me refiero. Bueno. Porque eventualmente esa persona que hoy día no tiene ninguna condena,
que hoy día no está perseguido criminalmente, puede ser un criminal que no ha sido sorprendido. Tengo que empadronarlo primero, hacerle un registro de ADN. Bueno, quedó claro. A ver, diputado Schubert, sigamos. Sí, Iba a opinar sobre la ley ahora respecto al... Exacto, la ley indígena. Yo creo que es una excelente noticia, algo hay que hacer. Esto no está resultando. Y fíjese que yo vivo en la Araucanía igual que el diputado Cretón y he conversado con comunidades, he conversado con agrupaciones, he conversado con gente de la CONADI y todos concuerdan con que las cosas no se están haciendo debidamente. La tierra no alcanza, los recursos no alcanzan. De hecho, la misma comisión por la paz y el entendimiento hablaba de montos estratosféricos en plazos infinitos. O sea, esto no va a resultar porque ya no resultó, hay que hacer cambios. Y lo que señalaba el diputado, yo concuerdo con él, el pueblo indígena son personas que al igual que el resto de los chilenos tenemos derechos, tenemos que ser respetados y fíjese que la ley indígena los trata como personas que no tuvieran la capacidad de disponer de sus bienes. Ellos no pueden enajenar sus propiedades, no tienen en muchos casos la titularidad de sus bienes y precisamente lo que hoy día ellos están pidiendo es que a los que se les entrega tierra se les entreguen títulos individuales y no colectivos, porque el título colectivo es una pelotera interna de las comunidades, donde al final a veces alguien se queda con la administración, determina a quién echa o no de la comunidad y por lo tanto éramos 40 familias y ahora a mí, como se me ocurrió, a usted lo saco y nos repartimos entre el resto. O sea, es precisamente lo que se está haciendo hasta ahora, lo que ha hecho que esto no funcione y que la gente quiere, como bien señalaba el diputado Cretón, heredarle a sus hijos, vender si necesita su propiedad, pero no pueden vender, son tratados como incapaces legalmente, y yo creo que son capaces, precisamente ese es el punto. Lo que hay que hacer es reconocer que son ciudadanos, que tienen plenos derechos y que pueden disponer de sus bienes porque no son tontos, no hay que estarlos cuidando de que cometan errores, hay que blindarlos, hay que entregarles información, hay que entregarles asesoría, pero no suponer que ellos no son capaces, porque eso hace que se empobrezcan. O sea, estoy sentado sobre una mina de oro que no puedo hacer nada sobre ella. No la puedo hipotecar, no la puedo arrendar, no la puedo vender, y entonces ¿de quiénes sirve? Y al final, ¿qué pasa? Tenemos una capacidad productiva que está botada, y al final en la práctica se entrega un predio que termina siendo después un predio botado, un predio muerto que dejó de producir para Chile y que tampoco le presta utilidad a esa familia porque más encima, en muchos casos está en nombre de una comunidad que es una cosa etérea, imposible de administrar. Aquí yo creo que hay un desconocimiento de parte de muchos de la ciudadanía respecto a lo que ocurre con las comunidades y con la ley indígena. Diputado, bueno, nos vamos a comercial. Sí. A la vuelta, diputado Leiva, su opinión. Y recordar que esto es una previa consulta indígena, ya lo ha dicho el presidente Kast, eso volverá a reiterar. Nos vamos a comercial y a la vuelta ya el último bloque de nuestro primer café. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Último bloque, nuestro primer café de hoy con el diputado del Partido Republicano Stefan Schubert, el vicepresidente de la UDI, diputado Eduardo Cretón, el diputado del Partido Socialista Raúl Leiva y el presidente del Partido Comunista Lautaro Carmona. Son muchos los temas que se han ido abordando en este primer café el día después de la cuenta pública. Lógicamente son varias temáticas que necesitan, ¿no es cierto?, ir conociendo más precisiones, como ustedes mismos han escuchado, el tema de migración, el tema, ¿no es cierto?, del registro de vándalos, el tema de también en materia de seguridad, lo que vamos a conocer de parte del ministro Arrau, y el tema de la ley indígena, que era lo que estaban ustedes debatiendo antes de irnos a comerciales, que también se dice que se va a realizar una consulta indígena antes de tomar esta decisión, pero que ya genera opiniones encontradas, como ustedes mismos lo han expresado. Solo quedaba el diputado Leiva para opinar de esto. Diputado, lo escuchamos. Oiga, todos los caminos conducen a la seguridad. ¿Se da cuenta usted el nivel de improvisación y descoordinación entre autoridades de alto rango? El no distinguir lo que es una detención por la 21.235, que se puede mantener hasta 5 días, expulsión administrativa, de una judicial que nada tiene que ver con quien comete un delito, porque quien comete un delito tiene alguna medida preventiva, internación decretada por un tribunal. Bueno, eso da cuenta de la fase cero que estamos en materia de seguridad. En segundo lugar, el tema, cuando se habla de pelotera, cuando se subestima al pueblo mapuche, yo creo que se habla sin fundamento legal, porque la entrega de tierras a las comunidades mapuches está establecida legalmente porque se reconoce, y ese es el fundamento. Por eso esta individualización de la propiedad me llama profundamente la atención, porque la ley 19.253, que establece la entrega de tierras, no es porque yo le quiera asignar una tierra a cada uno, sino que el fundamento legal, eso es lo que el Estado ha determinado, que la tierra para el pueblo mapuche es el eje central de su identidad, de su cosmovisión, de su existencia. Por eso el Estado chileno ampara este proceso de reparación histórica, de entrega
del despojo de la tierra. Entonces cuando alguien se dice no, dividamos y entreguémosle a cada uno lo que le corresponde, es desconocer el fundamento propio que el Estado chileno ha dado para la entrega de territorios a las comunidades. Porque uno entiende que se les devuelve lo que fue despojado y porque la tierra es el eje central para su cosmovisión. No porque yo pueda hipotecarla para cualquier cosa. Está bien que se avance, por ejemplo, para poder hipotecar un predio, para poder obtener de una u otra manera elementos para poder desarrollar. Pero la tierra para el pueblo mapuche, y eso justifica la entrega y la compra de propiedades, es para que vivan en comunidad. No es un subsidio individual. Y lo otro, que no le contestó nadie, Cecilia, que para mí es lo más brutal, que es esta solicitud de endeudamiento. Porque Sí. solicitan 6.000 millones para endeudarse en un proyecto de ley hoy día. Después que las chilenas y chilenos de clase media o los más vulnerables tuvieron que pagar 100% el alza del MEPO. Es que no había plata, es que no nos podemos endeudar. Bueno, ahora dicen sí, nos podemos endeudar en 6.000 millones de pesos, pero resulta que a los más ricos de Chile le vamos a dejar de cobrar 4.800 millones de dólares en régimen con esta reforma tributaria para los súper ricos. Entonces, ¿en qué quedamos? Yo me endeudo como Chile, como Estado, pido esa autorización en 6.000 millones de pesos porque necesito plata, pero resulta que anualmente le entrego 4.800 millones de pesos que dejo de percibir por la reforma tributaria. Nadie lo entiende. Es una comedia de equivocaciones brutal. Uno entiende que pueden haber proyecciones a mediano y largo plazo, pero hoy día solicitaron un endeudamiento de 6.000 millones de dólares y estoy dejando de percibir 4.800 por esta ley que favorece a los súper ricos. Me parece a lo menos contraintuitivo, se tiene que explicar de mejor manera y da cuenta de que el gobierno sí le quiere entregar una mano a los que más tienen, endeudándonos más, Pero que era un dogma de fe. Con el alza del MEPCO ya tuvimos un 1% más de interés. Diputado, claro, el tema es esto, quiere entregarle, ¿no es cierto?, beneficio a los que tienen más, se refiere a la mega reforma, usted y a la rebaja, ¿no es cierto?, del impuesto corporativo para las empresas de 27 a 23. Que tiene un costo fiscal de 4.800 millones de dólares. Pero el argumento... Me endeudo en 6.000. Sí. El argumento del gobierno es que con esa medida se va a generar más crecimiento y por lo tanto va a haber mayores ingresos fiscales por el crecimiento. En 2030. Bueno, pero esa es la argumentación, ¿verdad? La razón. Sí, que yo no comparto. Me imagino. La presidenta de su partido, la senadora Bodanovich, dijo esta mañana, insiste que no encuentra ningún motivo en particular para votar a favor de este proyecto. Recordemos que ingresa a las comisiones en el Senado, después se va a votar en general y como lo dijo el propio presidente Kast en entrevistas antes de la cuenta pública, si se gana con un voto, bueno, será con un voto. Ojalá sea más amplio, pero si no, por un voto. Ahora, ¿quién? Yo, diputado Bretón. Sí, Eduardo Cretón. Hay una parte que el colega Leiva está obviando, que tiene que ver con que nunca un gobierno había dejado tal nivel de deuda al gobierno que le seguía. Estamos hablando de 3.200 millones de dólares que dejó el gobierno del presidente Boric en deuda al gobierno del presidente Kast, en circunstancias en que otros traspasos de mando había sido cerca de la mitad de eso. Entonces, obviamente, que hay una situación de la cual yo entiendo al diputado Leiva que la crítica que hace, pero también yo invitaría al diputado Leiva, al socialismo y a quienes fueron gobierno hace un par de meses atrás nomás, a que hicieran la autocrítica de la situación en la que están entregando las arcas fiscales. Si esto no es responsabilidad, digamos, del presidente Kast que quiere endeudar al país, sino que recibe un Estado que está efectivamente con una situación de estrechez fiscal muy, muy crítica. Y vuelvo a lo que señalaba al principio. Esto viene a demostrar que a las cuentas fiscales importantes y por lo tanto yo llamaría a todos los sectores políticos a que busquemos efectivamente dónde están aquellos lugares donde efectivamente podríamos recortar gasto público. Y segundo, nadie con lo que desconoce, señalaba el Eduardo, diputado, la estrechez fiscal. Nadie la pone en duda. Ahora, obvia es también un elemento que la deuda pública se detuvo desde el año 2008 en su aumento. Si el problema, Eduardo, es ¿por qué si tengo estrechez fiscal, ustedes dicen una deuda tan complejo las arcas fiscales, dejo de percibir 4.800 millones de dólares?
y pido porque la 100.000 apuesta millones en crédito. efectivamente, ¿Te fijas? la apuesta Entonces, efectivamente el problema está acá Raúl, la porque apuesta, porque Eduardo, el gobierno dura 4 años. A ver, Pero, dejemos también que claro, los demás pero opinen, no podemos- pero ya sabemos que el argumento pero con no puedo cierto estar mirando diputado solo 4 Cretón, años. claro. Solo un tema con la ley indígena, de lo que señalaba el diputado Leiva Cecilia, muy cortito, Cortito, que yo por entiendo favor. el fundamento de la ley indígena, que era un fundamento de reparación. Pero cuando uno tiene una deuda, si es que existe algo así como una deuda histórica del Estado con el pueblo mapuche, bueno, hay dos opciones. Las deudas se pagan o las deudas prescriben. El problema de la ley indígena es que hoy día es un saco sin fondo, porque seguimos generando más comunidades y muchas veces se sigue reclamando sobre títulos de merced que ya han sido reclamados, y por lo tanto esto es un saco sin fondo y a esto hay que ponerle un punto final, porque si es que no hacemos eso, efectivamente la región de la Araucanía va a seguir con este problema de la tierra al infinito. Perdón que lo interrumpa, cortito, diputado Cretón. ¿Cómo dijo que hay títulos que ya se pidieron, se están viendo 2 veces? Por supuesto. ¿Cómo es? Exactamente, hay títulos de merced sobre el cual se han reclamado 5, y esa es la verdad, y además que Pero eso es tampoco una hay un estafa al criterio Estado. objetivo. Sí, pues yo vengo diciendo hace rato que Contraloría debiese revisar los criterios de entrega de tierra, porque le pongo otro ejemplo. Las 10 comunas con mayor cantidad de tierra han entregado son al mismo tiempo las 10 comunas que mayor cantidad de atentados terroristas han tenido a la fecha. Entonces yo creo que acá también hay un despelote en la forma en que se están entregando las tierras, porque muchas veces tenemos comunidades que lo único que esperan de manera pacífica es que llegue su título que se les repare con tierra, y la verdad es que ven que hay otras comunidades, como el caso de la misma Temucuicui, que han recibido una enorme cantidad de entregas de tierra. Entonces yo creo que acá hay que entrar a picar para efectivamente ver cómo está funcionando el sistema del artículo 20b de la ley indígena. Ok. A ver, el diputado Lautaro quiere hablar. Sí, Lautaro. No, yo solo una precisión al diputado, digamos. Yo creo que pone en una situación muy injusta, en una tela de juicio de si hay rigor y honradez, digamos, incluso en aspirar al legítimo derecho a las tierras, a las comunidades del pueblo mapuche, a propósito de la mirada que tienen, como dicen los propios mapuches, los huincas, que sienten que los mapuches son los que les van a afectar sus propiedades, digamos. Yo creo que partamos de la base que es un hecho histórico, y hoy día afortunadamente hay muchos más países a nivel de planeta que son capaces de reconocerlo, el significado que tiene la relación de los pueblos originarios con la tierra como un factor de comunidad y también de su propia economía, sin que eso los limite, porque ahí hacemos ya una interpretación como disminuyendo al pueblo mapuche o a otras comunidades de pueblo originario. Entonces, el debate que se haga, pero que se haga sin intérpretes de los mapuches que no sean ellos mismos, y que se haga con una clara voluntad de reparación. Si alguien quiere reivindicar que ya pasó el día de los mapuches y ya perdieron lo que perdieron, bueno, entonces estamos volviendo a un tiempo, digamos, donde no hay ley. Insisto que se realizará esta consulta mapuche, esta consulta indígena, perdón, y ahí se verá. Recordemos que está también el trabajo de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, que concluyó en mayo del año pasado, y un trabajo inmenso que también abordaba el tema de la sustitución de compra de tierra, que proponía terminar con la espera indefinida que actualmente tarda décadas, mediante compensaciones económicas directas y opciones de desarrollo integral para las comunidades. O sea, ahí también hay un insumo, quizá, para encontrar una solución. Pero esto es como decíamos, se va a empezar a desarrollar y se van a ir conociendo más detalles. Diputado Schubert, algo sobre la deuda no ha opinado. Diputado Perdón, se cortó. ¿Qué es lo que me preguntaban? No lo escuché. No, sobre la autorización para emitir la deuda. Creo que usted no ha opinado sobre ese punto. Sí, verdad. Sí, efectivamente, el ministro señaló que esto era absolutamente indeseable, pero esto ocurre y esto se origina por, nuevamente, una nueva ley de presupuesto mal calculada, donde el gobierno anterior, como debe ser, digamos, deja la ley de presupuesto para el gobierno entrante en el primer año, aprobada, y estimó al alza los ingresos, y se está estimando que los ingresos no van a tener la envergadura que señaló en su oportunidad el gobierno pasado, y que los gastos iban a la baja respecto de lo que en realidad van a ser más altos. Y esa diferencia, ese delta, es un nuevo déficit que es dejado por este mal cálculo y no tiene cómo financiarse. Esa es la realidad.
y eso hay que financiarlo, hay que buscar un mecanismo para poder llegar a fin de año con todos los servicios y ¿cuál es la otra alternativa? Dejar de pagar a los proveedores del Estado. Yo creo que eso no es aceptable y por eso está tomando una lamentable decisión, pero es que no hay otra, y aquí faltaba información, aquí se está entregando la información a cuentagotas, están apareciendo más gastos de los que tenían registrados. Diputado, ¿le puedo hacer una pregunta? Eso ha hecho que esto sea muy difícil de calcular. Diputado, sí, el diputado Cretón decía que sí, que le había sorprendido, pero que lo encontraba, ¿no es cierto?, necesario. ¿No debería haber sido anunciado esto por el presidente en la cuenta pública ayer? No lo sé, yo creo que esto es un asunto más bien de Hacienda. De hecho, fue anunciado el día de ayer, con posterioridad a la cuenta pública, claro. Y yo creo que sí, y yo creo que eso es un hecho de la causa, la realidad en la que se encuentra el gobierno, la que se entrega el gobierno, y hay que reaccionar, y en el fondo también hay que hacerse responsable de cómo llegamos a esto, si eso es lo más impresentable. O sea, hoy día rasgan vestiduras por el endeudamiento del fisco. O sea, por favor, esto se debe a la mala gestión, esto se debe a que las cosas no se entregaron con la claridad pertinente, esto se debe a que se administró mal y se gastó a manos llenas endeudando al fisco. Y hoy día hay un presupuesto que no está financiado, presupuesto que no hizo el gobierno del presidente Kast, sino que le dejó el gobierno del presidente Boric. Y es ese presupuesto el que tiene un déficit, y es para cubrir ese déficit de ese presupuesto que hoy día se tiene que endeudar. Ok. El presidente de la República, cuando habló de economía ayer en la cuenta pública, ¿no es cierto?, dijo que habrá días duros, pero que son necesarios. Tenemos que enfrentar con responsabilidad esta llamada emergencia económica. Cifró en 1,3 billones de pesos el ahorro del fisco gracias a los ajustes económicos implementados, pero que eso no irá en desmedro de las personas más necesitadas. Y dentro de lo que es las ayudas sociales, no podemos dejar de mencionar el bono, lo que se le va a entregar a las familias por hijo, ¿no es cierto?, de 30.000 pesos por niño para las familias del 80% más vulnerable del registro social de hogares que tengan hijos entre 0 y 13 años. Ahora, no se sabe si va a ser alguien, no se ha precisado si será por una vez o todos los años. Todavía eso parece que está en estudio. No sé si ustedes como diputados oficialistas tienen más información. Diputado Cretón. Está muteado, diputado Cretón. Sí, disculpen. Sí. Yo espero que con el tema de la deuda efectivamente lleguemos estos 4 años. No, del bono de 30.000 pesos. Yo le preguntaba si sabe usted si va a ser... lo del bono de 30.000 pesos. Si va a ser por una vez, por una vez. Lo que tengo entendido yo es que lo ha anunciado por una vez por este año, que es un bono de 30.000 pesos para aquellas mujeres que tienen hijos. Sí. Hoy día por lo que señaló ayer el presidente, claro, es por hijo, y que tenemos una situación muy compleja con el desempleo a nivel país. Pero particularmente yo creo que el segmento que está más afectado por esta situación son las mujeres entre 19 y 25 años. Mujeres jóvenes, mamás jóvenes, y por lo tanto esto buscamos que sea un poco un alivio para poder paliar la difícil situación, porque yo creo que efectivamente el tema de la deuda es complejo y demuestra que en las últimas décadas hemos tenido un Estado que ha crecido inorgánicamente, que por ejemplo ha duplicado el empleo público en una década. Y por lo tanto eso tarde o temprano termina por reventarnos, y yo creo que una de las grandes tareas que tiene el ministro Jorge Quiroz es precisamente en estos 4 años poder generar un balance en las cuentas fiscales. Obviamente que eso no es fácil, y lo demuestra el hecho de que haya tenido que anunciar que va a solicitar un aumento en la deuda. Pero yo espero que en 4 años logremos hacer los recortes políticos, como le señalaba, no a los beneficios sociales, y que efectivamente vayamos conteniendo el gasto público, porque los países cuando crecen no crecen en base a gasto público, crecen en base a inversión, a generar trabajo, a generar empresas. Se nos va terminando el primer café. Diputado Leiva, ¿usted cree que después de la cuenta pública de ayer, usted puede dar por terminada la etapa de instalación definitivamente de este gobierno? Bueno, yo creo que fue palpable que fue solo anuncio. Yo pensaba que el presidente casi iba a dejar de estar en campaña, fíjate, haciendo anuncios, estableciendo planes que no son tales, lo señaló el propio ministro Arrau, estableciendo estos escudos que le significaron tal vez un rédito electoral importante, pero no asumir una función de Estado. Fueron solo líneas, ni siquiera líneas estratégicas, sino que líneas de campaña que fueron reiteradas en la cuenta pública. No hubo cifras, no hubo objetivos, no hubo parámetros, no hubo metas. Usted lo planteaba recién, en materia de este bono de 30.000, nadie sabe si es una vez, 2 veces, anual,
y particularmente la deuda que tiene este gobierno en materia de seguridad. Yo creo que asume el fracaso de sacar a los 2 subsecretarios, a la propia ministra, y lo decían en la nota, en las noticias. Fíjese usted que esa investigación para evitar esos 75 millones de dólares que se fueron vía Banco Santander a Colombia, al Tren de Aragua, se demoró 2 años. Hay que avanzar en inteligencia financiera y seguir la huella del dinero. Esos 2 años demoran porque se requieren informes con estándar penal para seguir la huella del dinero. Cuando podemos, y está en el proyecto de ley de inteligencia financiera, entregarle a la unidad de análisis financiero la posibilidad de hacer inteligencia y alzar administrativamente el secreto bancario en ciertas causales específicas. Claro. En la medida que no nos hagamos cargo del principal problema, la principal motivación que desarrolla el crimen organizado, cuál es el dinero y seguir su huella, creo que vamos a seguir dando palos de ciego como este gobierno ha dado en materia de seguridad, y espero que el ministro Arrau, asumiendo el error del gobierno, del presidente Kast, elegir una mala ministra y subsecretarios que no estuvieron a la altura, según su evaluación, hoy día se puede hacer un plan de seguridad serio y responsable. Bueno, se nos termina, son muchísimos los temas que han abordado un poco por acá, por allá. Se nos termina el primer café, pero todos estos temas van a seguir vigentes y vamos a seguir conversándolos. Así que le agradezco al diputado Stefan Schubert, a Lautaro Carmona, al diputado Eduardo Cretón y al diputado Raúl Leiva por compartir el primer café de hoy. Que estén muy bien, buena semana. Muchas gracias, Cecilia. Igualmente, Cecilia, que tengan buen día. Buen día. Aquí termina el podcast de El Primer Café. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 9 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.